Cordial saludo para todos. Vamos a iniciar con la capacitación de administración de medicamentos. La administración de medicamentos se define como un procedimiento mediante el cual se proporciona un medicamento a un paciente. Esta actividad debe ser realizada por personal de salud entrenado y debe garantizar siempre la seguridad para el paciente. En la imagen que vemos se describen todas las etapas por las que debe pasar un medicamento una vez ingresa al organismo. Se conoce como la sigla LADME, que significa, primero, cuando tomamos un medicamento por vía oral, debe ocurrir lo que se llama la liberación del principio activo. Posteriormente ocurre lo que es la absorción. Esto ocurre principalmente en el intestino delgado. Después atraviesa por un paso que se llama distribución, que normalmente es por el torrente sanguíneo. A la par empieza también a ocurrir lo que se llama el metabolismo, que es lo que le hace el organismo al medicamento para poderlo eliminar fácilmente, principalmente por la orina. Una vez tenemos el medicamento dentro de la sangre, él empieza a hacer una serie de efectos terapéuticos, pero también en algunos casos efectos indeseables. Muchos de ellos se acumulan en sitios de reserva y se van metabolizando para finalmente eliminarse del organismo. La principal recomendación en la administración de los medicamentos es la aplicación de los 10 correctos. El primero de ellos es administrar el medicamento correcto. Esto se realiza comprobando por lo menos 3 veces el medicamento al sacarlo del recipiente, al prepararlo y antes de administrarlo. Es importante verificar la fecha de vencimiento del medicamento y no administrar medicamentos preparados por otras personas. El segundo es administrar el medicamento al paciente correcto. Esto siempre se deberá comprobar preguntándole al paciente el nombres y apellidos completos. En caso de que el paciente esté en coma, se debe preguntar a los acompañantes y aquí es muy importante utilizar siempre la manilla de identificación. El tercero es administrar la dosis correcta. Esto se verifica en la orden médica, corroborando la dosis. Si tiene dudas, consultar siempre al médico, ya que a veces ellos también se pueden cometer algún error, se les puede ir un cero de más y con esto se puede evitar un evento adverso. Se deben confirmar cálculos y diluciones realizadas antes de administrar los medicamentos para confirmar que hayan sido hechas de manera correcta. El cuarto es administrar el medicamento por la vía correcta, donde se debe fijar muy bien la presentación del medicamento y en el empaque siempre va a decir la vía de administración. Cada vía, recordemos que tiene diferentes tiempos de absorción, siendo la más rápida la intravenosa, seguido por la intramuscular, oral y rectal. Antes de retirarse de la habitación del paciente, debemos verificar que se haya tomado todos los medicamentos y nunca dejar estos medicamentos en la unidad del paciente. El quinto de ellos es administrar el medicamento a la hora correcta. Esto es muy importante para mantener las concentraciones terapéuticas en la sangre. Principalmente hay medicamentos de estrecho margen terapéutico que cualquier variación en este rango pueden presentar ya sea una inefectividad o una inseguridad. También los antibióticos para evitar resistencia bacteriana siempre deben mantenerse en la concentración adecuada. Sexto, registrar todos los medicamentos administrados, donde pues esto es el registro de que se administraron los medicamentos y es el soporte también para las cuentas a la EPS. El séptimo es educar al usuario y la familia sobre el medicamento que se administra. Es importante siempre informar al paciente y su familia
informarle qué le estamos administrando, para qué sirve y cuáles son sus reacciones adversas principales en caso de que se presente. El octavo es comprobar que el paciente no toma ningún otro medicamento ajeno al prescrito, esto con el fin de evitar sobredosificaciones, interacciones farmacológicas, duplicidades terapéuticas y reacciones adversas. El noveno es investigar si el paciente padece alergias. Antes de administrar el medicamento, siempre se debe indagar esto con el fin de evitar alguna reacción alérgica que el paciente ya haya tenido. Y el décimo, no menos importante, es antes de preparar y administrar un medicamento, realizar el correcto lavado de manos siguiendo los pasos adecuados, con el fin de evitar generar una infección al paciente. Recomendaciones adicionales, siempre debemos vigilar la apariencia física del medicamento una vez preparado, con el fin de que no vamos a administrar un medicamento que esté precipitado, de un color extraño. Vigilar la aparición de reacciones adversas, así como el efecto esperado. Debemos revisar siempre la orden médica, que esté completa, que tenga toda la información respecto al medicamento y del paciente. Tener claro cómo diluir los medicamentos y la concentración a los que lo debo llevar. Cada vez que reciba medicamentos de farmacia, comprobar que sean los medicamentos solicitados, no confiarnos. Se deben marcar las jeringas que contienen los medicamentos con el nombre completo del paciente, igualmente para las bolsas de solución. Se debe preparar todo lo necesario para administrar los medicamentos, como bandejas con alcohol, caneca roja, guardián, jeringas, diluyentes, etc. Nunca debemos dejar medicamentos en el cuarto del paciente y nunca debemos registrar un medicamento sin haberlo administrado previamente. No tomar prestado medicamentos de otros pacientes, realizar el doble chequeo para la administración de medicamentos, sobre todo los de alto riesgo, cuando vayan por bomba de infusión. El doble chequeo es la verificación por otra persona de que se hayan hecho los cálculos adecuados para la infusión. Tener en cuenta la forma correcta de administración de los medicamentos según su forma farmacéutica. En esta imagen, lo que nos da a entender es que la seguridad del paciente la podemos garantizar siempre realizando la verificación del paciente, de la orden médica y del medicamento. Ahora vamos a ver lo que son los medicamentos de alto riesgo. Se define como aquellos que, cuando se utilizan incorrectamente, presentan un riesgo elevado de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes. Todas EPS e IPS deben definir planes de manejo que eviten errores de prescripción, dispensación, administración y las subsecuentes consecuencias para los pacientes. Normalmente para estos medicamentos deben haber guías especiales, deben estar identificados con un color especial para que el personal los pueda identificar como de alto riesgo. Aquí vemos el listado de medicamentos de alto riesgo, donde vemos, por ejemplo, agentes de contraste intravenosos, adrenalina, dopamina, todos los inotrópicos, todos los antihipertensivos intravenosos, antiagregantes plaquetarios intravenosos, anticoagulantes orales, bloqueantes neuromusculares, heparinas y antitrombóticos, medicamentos para sedación como midazolam, medicamentos que vayan por vía epidural o intratecal, los opiáceos intravenosos, soluciones cardiopléjicas, soluciones de glucosa que superen el 20%, es decir, hipertónicas, soluciones para diálisis peritoneal y hemodiálisis, soluciones que se utilicen para nutrición parenteral total, agentes trombolíticos como el teplasa, streptokinasa. Específicamente tenemos el agua estéril para inyección, cloruro de potasio intravenoso, cloruro de sodio hipertónico, es decir, mayor al 0,9%, insulina intravenosa o subcutánea, metotrexato oral en uso no oncológico, nitroprusiato de sodio intravenoso, oxitocina intravenoso, prometacina intravenoso y sulfato de magnesio intravenoso. Ahora vamos a ver lo que son los medicamentos LASA. Son aquellos que suenan igual o similar en su nombre,
se escriben igual o parecido, sus formas farmacéuticas son similares a simple vista. Para este tipo de medicamentos se recomienda realizar una identificación por colores con el fin de poderlos diferenciar. Vamos a ver ahora la administración de medicamentos por vía oral. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Administrarlos solo con agua, con suficiente agua, de manera que el medicamento pueda llegar al estómago para empezar su disolución. No partir las tabletas para dar la mitad de la dosis, se recomienda mejor triturarla y disolverla en agua para dar la mitad, ya que no se garantiza que partiendo la tableta en la mitad esté exactamente la mitad de la concentración. Tener en cuenta la farmacocinética del medicamento para saber si lo administramos antes o después de los alimentos. Si se requiere administración por sonda, comprobar primero si existe la existencia del medicamento en forma líquida con el fin de no empezar a triturar medicamentos innecesariamente, ya que si existen jarabes o suspensiones, mejor darlos de esta manera. Si el medicamento no puede ser triturado porque es de liberación modificada, debemos buscar otra alternativa, ya sea parenteral u oral. Por ejemplo, el nifedipino de 30 miligramos no puede ser triturado. En ese caso debemos acudir al nifedipino de 10, que sí puede ser triturado y disuelto para ser administrado por sonda. Si el medicamento es de liberación modificada, bueno, ya había mencionado, no puede ser triturado. Debemos verificar si la sonda es gástrica o pilórica, para asimismo escoger el vehículo más apropiado para disolverlo. Para administración por vía intravenosa debemos tener en cuenta varias recomendaciones. Debemos tener en cuenta los vehículos compatibles, saber con qué reconstituimos y diluimos con el fin de no generar precipitaciones o alterar el fármaco. Debemos saber la concentración de la solución, debemos saber la estabilidad una vez diluidos, saber si es fotosensible o termosensible, si lo debemos almacenar en la nevera o temperatura ambiente. Debemos saber el tiempo de administración, la velocidad de infusión, con el fin de evitar la aparición de flebitis. Debemos vigilar la posible aparición de reacciones adversas y en caso de detectarlas, darles el tratamiento más adecuado. También debemos saber y verificar las compatibilidades en Y, es decir, si por una llave de 3 vías yo puedo administrar 2 medicamentos al mismo tiempo y que sean compatibles. Muchas gracias.